Estamos, Amén. Jueces capítulo 7, desde el verso 1 hasta el verso 7, hasta el verso 3, perdón. Así dice la palabra del Señor. Entonces, Jerobal, es decir, Gedeón, y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Oreb. El campamento de los ejércitos de Madián estaba al norte de ellos, en el valle cercano a la colina de Moré. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. El verso 3. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Gloria al Señor. Aleluya. Ese es el pasaje que vamos a estar desarrollando en esta tarde, en esta prédica. El tema de la prédica de hoy es el miedo. Digan conmigo el miedo. El miedo. Aleluya. El tema es el miedo. Muchas veces los hijos de Dios no avanzan. Muchas veces los hijos de Dios no prosperan. ¿Sabéis por qué? Por culpa del miedo. Por eso es necesario que hablemos de estas cosas que parecen pequeñas, pero que destruyen mucho la vida del pueblo del Señor. Y por eso hoy vamos a tocar el tema del miedo. Gloria a Dios. ¿Qué Aleluya. significa miedo? ¿Qué es? ¿Qué entendemos con la palabra miedo? Porque antes de entrar en la prédica debemos de entender y saber qué es miedo. Porque si predicamos y no explicamos lo que es miedo, alguien a lo mejor no puede entender. Pero si lo explicamos, todos entenderán y sabremos lo que es miedo. Entonces, ¿qué es miedo? El miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro que puede ser real, es decir, físico, o puede ser imaginario, es decir, en su mente lo imagina. Gloria a Dios. Lo vuelvo a Aleluya. repetir para que me entiendan. He dicho, el miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real, es decir, físico, o también imaginario, es decir, en nuestra imaginación. Todos hemos imaginado la oscuridad, hemos visto la oscuridad. Por eso decimos que es una sensación de un peligro. Usted siente que está ante un peligro, ante un animal feroz. Usted puede tener miedo porque tienes la sensación de que estás delante de un animal que puede acabar con tu vida. Por Amén. ejemplo, un león, un tigre, estos animales feroces que nos pueden matar. Entonces, ahí usted va a tener una sensación de angustia y esta angustia provoca la presencia de un peligro, que es este animal que usted ve delante. Y esto te trae miedo. O también hemos dicho que puede ser un peligro físico, que en este caso hemos visto ya un animal, o también la oscuridad. Cuando estamos en la oscuridad hay gente que tiene miedo porque están ante la presencia de la oscuridad y al estar al oscuro no ve nada
de quien se le acerque, entonces le entra la angustia por el peligro que siente en la oscuridad. Ahora, hemos dicho que es un peligro también que puede ser imaginario. Si una persona se encuentra en la oscuridad, empieza a imaginar que en esta oscuridad puede venir un fantasma. Ya son imaginaciones. Y esto le trae también un miedo, aunque en realidad no hay ningún fantasma, pero en su imaginación tiene la idea de que en la oscuridad puede aparecer un fantasma. Y esta persona se alimenta de este miedo y esta persona tiene un pánico a la oscuridad, o también puede estar caminando y diciendo, uy, aquí estoy solo y puede aparecer algo que me haga daño. Entonces son peligro imaginario. Se está imaginando cosas que le pueden pasar y esta persona entonces se vuelve ¿qué? Miedoso. ¿Por qué? Porque tiene miedo a todo. Tiene miedo a quedarse solo. Tiene miedo a estar en la oscuridad. Tiene miedo cuando ve cualquier circunstancia que le produzca miedo. Hasta ahí, bien. Por eso el pueblo de Dios debemos de hablar de estas cosas. Y otra cosa que podemos entender con el miedo es producto de un sentimiento de desconfianza. El miedo también es un producto de desconfianza. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona le han dañado, puso su confianza en una persona, en un familiar, en un amigo, en una amiga, en un esposo, esposa, novio, novia o cualquier persona, entonces se sintió defraudado, es decir, que se sintió engañado por esta persona. Entonces, le provoca también miedo. Y este miedo es por culpa de la desconfianza que tiene. Es decir, ya no tiene confianza, se tiene miedo de todos. Porque se fue en una iglesia y le estafaron y yo qué sé, le hicieron cosas horribles. Ahora tiene una desconfianza con las iglesias. Entonces, ese es también otro tipo de miedo. Estuvo casado y su mujer le arruinó la vida, le sacaron del trabajo, se quedó con la custodia de los hijos y este hombre se vio en la calle. Ahora tiene que desconfianza de las mujeres o de los hombres en caso de la mujer. Entonces, por eso decimos que por otra parte, el miedo es producto de un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo deseado. Tanto que esta persona ya es desconfiada, cree o tiene la sensación de que le va a pasar lo que no desea que le pase. Es que como tuve una mala experiencia con mi exnovio, pues ahora me desconfío de todos. Y eso no es así. Y eso le produce ¿qué? Miedo. Y muchos están atados en esta red del miedo, en esta cárcel del miedo. Por eso el Señor quiere liberarte de la cárcel del miedo. El Señor quiere sacarte de la cárcel del miedo para que tú seas totalmente libre. Amén. Para que tú seas totalmente libre. Por eso el Señor ha traído este mensaje. El mensaje de liberación para todos los que se encuentran en la cárcel del miedo. Aleluya. Amén. Por eso tenemos que hablar de estas cosas en la iglesia del Señor.
para que nosotros entendamos. Y el primer pasaje que vamos a leer en este capítulo de miedo está en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, el capítulo 1. Gloria al Señor. Hoy es el día de la liberación de todos los que se encuentran en el miedo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer los versos 7 y 8. 7 y 8. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 1, 7 y 8. ¿Estamos? Amén. Gloria a Dios. Así dice la palabra del Señor. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Amén. Querida iglesia, Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Tú que estás atado en la cárcel del temor, Dios no te ha dado un espíritu del temor. Por lo tanto, hoy tú tienes que salir de la cárcel del temor. Tú tienes que salir de la cárcel de la desconfianza que te produce temor, que te produce desconfianza de todos. Dios te va a liberar de esta cárcel. Y dice que no nos ha dado un espíritu de temor, ni siquiera de timidez. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y autodisciplina. Tenemos que autodisciplinarnos, sí. Tenemos que amarnos unos a otros, sí. Pero no debemos de darle lugar a la timidez, al temor, porque esto ya no agrada a Dios.